Eh, Buenas a todos, mi nombre es Juan Miguel Longarrieta y ahora voy a iniciar con la parte de la exposición que habla sobre la información de los gases ideales. Ahí está. Eh, bueno, principalmente los gases ideales es un gas hipotético teórico que está compuesto por que está compuesto por varias partículas que se desplazan de una forma aleatoria y que no interactúan entre sí. Bueno, principalmente el concepto de gas ideal es, o sea, es muy útil debido a que se comporta según la ley de los gases ideales que está estipulada sobre, como he dicho, después les voy a hablarles sobre la fórmula y dicha ley. Eh, Principalmente la ley de los gases ideales es una ecuación de estado simplificada que puede ser analizada mediante o sea, mediante mecánica, o sea, mediante la mecánica estadística, perdón. Bueno, en, en algunas en condiciones normales como presión y temperatura, la mayoría de los gases, o sea, la mayoría de los gases se comportan de forma cualitativa como un gas ideal. Muchos gases como los que conocemos sobre el nitrógeno, oxígeno y también sobre el hidrógeno y algunos gases nobles. Y también contando también además otros gases pesados, pero o sea, gases pesados como el dióxido de carbono. Eh, Algunos de estos también pueden ser tratados como gases ideales, eh, bueno, como gases ideales dentro de una tolerancia un poco razonable. Pueden ver, esta es un poco más o menos una información resumida sobre la definición de gases ideales que acabo de dar. Principalmente sería la primera parte que he dicho. Bueno, esta es otra parte sobre, sobre los gases ideales que también quiero recalcar. Habla sobre que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen entre sí y el recipiente o contenedor son de tipo elástico, conservando el momento y la energía cinética. Y el segundo punto a recalcar es que los gases reales se aproximan a este comportamiento ideal solo a temperatura y presión ambiente, en- o sea que no puede ser a otras temperaturas y presión diferentes al ambiente. Y cuando se trata de gases monoatómicos. Bueno, ya que he terminado de dar información sobre los gases ideales, quiero dar, eh, quiero dar una pequeña información sobre la ley de los gases ideales. La ley de los gases, la ley de los gases ideales en sí, o sea, tiene una ecuación muy peculiar o sea, es un poco diferente al resto de la ley de los gases, que en sí es presión uno por volumen uno sobre temperatura uno es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Bueno, ahora eh, les voy a decir eh, que que la ley de los gases ideales es una ecuación de estado del gas ideal, eh, un gas, como pueden ser un gas formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas, eh, eh, entre ellas. Prácticamente es la primera parte que he dicho. Bueno, principalmente quiero recalcar
la otra fórmula que también se utiliza para ver, para, para, para los gases ideales, que es presión por volumen es igual a N por R por T. Bueno, es P por V es igual a N por R por T. Y ahora voy a decir qué significa cada, cada variable. La P primeramente sería la presión, V sería volumen y, y ahora vamos a continuar con la parte derecha de la fórmula. O sea, ya tenemos P y V, era igual a nRT, donde N es la cantidad de sustancia, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Bueno, eso es todo lo que quería decir y muchas gracias por prestar mucha atención. ¿Qué es la presión? La presión se define como una fuerza aplicada por unidad de área, es decir, una fuerza dividida por el área sobre la que se distribuye la fuerza. La presión de un gas se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. Cuantas más moléculas choquen, mayor será la presión, y cuanto más rápido se muevan, que es lo mismo que estar a mayor temperatura, mayor será la presión. En el estado gaseoso, las moléculas están en continuo movimiento y la interacción entre ellas es muy débil. Las interacciones tienen lugar cuando las moléculas chocan entre sí. Un gas se adapta al recipiente que lo contiene, pero trata de ocupar todo el espacio disponible. Podemos definir la presión de un gas en base a la siguiente fórmula. P es igual a A sobre V, donde A es una constante de proporcionalidad y V el volumen de este. Muchas gracias. ¿Qué es el volumen? El volumen no es más que todo a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Una de las unidades fundamentales para medir el volumen es en metros cúbicos. También se utiliza en litros. La temperatura influye directamente en los volúmenes de los gases y de los líquidos. Si la temperatura aumenta, ya sean los sólidos y los líquidos, se dilatan. Y si la temperatura disminuye, ya sea los sólidos y los líquidos, se contraen. Medición de volumen. Existen varias maneras de medir volúmenes. Si queremos medir el volumen de un líquido, podemos utilizar un vaso precipitado, una probeta, pipeta, entre otros. Si queremos medir un volumen de un sólido irregular, podemos utilizar el método de inmersión en agua. Es decir, el volumen del sólido será la diferencia entre el volumen final, midiéndose cuando el objeto está dentro de una probeta menos el volumen inicial. Características generales de la temperatura. La temperatura es una magnitud física que se refiere a la cantidad de calor que existe en una sustancia o ambiente. La percepción del frío o del calor es una experiencia subjetiva, pero la temperatura es un fenómeno objetivo que puede medirse y comprobarse científicamente. La medición de calor. Al hablar de la temperatura, hablamos de una determinada cantidad de calor. El calor es una forma de energía en tránsito. Desde el punto de vista de la física, el calor es la actividad molecular, es decir, la agitación de las moléculas. Al medir la temperatura, lo que medimos es ese movimiento que sensorialmente percibimos como calor. Los grados Kelvin. La escala de temperatura Kelvin fue creada por William Thomson Kelvin en 1848, teniendo en cuenta la concepción del calor como movimiento en partículas. El grado cero en la escala de Kelvin
se denomina cero absoluto y es la ausencia de movimiento de las partículas. Es el equivalente a menos 273,15 grados Celsius y es únicamente una temperatura teórica inexistente en nuestro planeta. El grado Fahrenheit, la escala Fahrenheit fue ideada por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Es completamente diferente a la escala Celsius y Kelvin. En esta escala el punto de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Grado Celsius. El grado Celsius era históricamente conocido como grado centígrado porque definía una diferencia de 100 grados entre el punto de congelación y de ebullición del agua. Actualmente se le conoce con su nombre correcto en honor a Andrés Celsius, quien definió esta escala en 1742. Instrumentos para medir la temperatura. Como aquí podemos observar, hay muchas formas de medir una temperatura, con termómetros líquidos, gas, resistencia de platino, pila termoeléctrica y pirómetros. Los termómetros líquidos pueden medir temperaturas entre menos 112 grados y 357 grados centígrados. Son fáciles de transportar y de leer. Los termómetros a gas miden temperaturas entre menos 27 grados y 1477 grados. Aunque son de gran amplitud y exactitud, su uso es complicado, por lo que se utiliza principalmente para la graduación de otros termómetros. Termómetro de resistencia de platino. Mide temperatura entre menos 257 grados Celsius y 1127 grados Celsius, pero su exactitud es mayor hasta las 631 grados Celsius. La pila termoeléctrica, está formada por dos cables metálicos unidos cuyo voltaje varía dependiendo de la temperatura. Mide temperaturas entre menos 248 grados Celsius y 1477 grados Celsius. Se utiliza principalmente para reaccionar con rapidez a cambio de brusco de temperatura. Los pirómetros utilizan radiación para medir temperaturas superiores a 1477 grados Celsius. Tipos de temperatura. Temperatura seca. Es la temperatura del aire sin tomar en consideración su movimiento ni porcentaje de humedad. Se mide con un termómetro de mercurio de color blanco para evitar la absorción de radiación. La radiante. Mide el calor emitido por los objetos, incluyendo la radiación solar. Por eso, la temperatura radiante varía dependiendo si se toma bajo el sol o a la sombra. Húmeda. Para tomar esta temperatura, se envuelve el bulbo de termómetro en algodón y se somete en una corriente de aire. La altitud. Es uno de los factores que modifica la temperatura. La variación estándar es que la temperatura disminuye 6,5 grados Celsius por cada kilómetro, es decir, 1 grado cada 154 metros. En la latitud es la distancia angular desde un punto de la superficie terrestre hasta el paralelo del ecuador. Dado que es una distancia angular, se mide en grados. La continentalidad. Otro de los factores que afecta la temperatura es la distancia con el océano, es decir, la continentalidad. El aire cercano a los mares es más húmedo y por lo tanto retiene durante más tiempo una temperatura estable. Por el contrario, el aire lejano a los océanos es más seco y por lo tanto la variación de temperatura entre el día y la noche o la luz y la sombra es mayor. Impacto sobre los animales. La temperatura afecta a todos los seres vivos, sin embargo, su impacto cambia dependiendo de los mecanismos de regulación interna de cada organismo.
como los animales homotermos. Solo son animales que regulan su temperatura. Suelen contar con pelaje o plumas que los aíslan de las temperaturas atmosféricas. Su organismo cuenta con mecanismos que le permiten regular su propia temperatura y para sostener estos mecanismos necesitan mucha energía química que obtienen del alimento. Estos animales son más resistentes a las variaciones de temperatura. Los poikilotermos son animales que no pueden regular su propia temperatura corporal, por lo que adoptan conductas que le facilitan tomar la temperatura del ambiente. Los lagartos, por ejemplo, pasan largas horas bajo el sol para poder tomar el calor de los rayos solares. Estos animales son muy sensibles a las diferencias de temperatura, por lo que suelen vivir en ecosistemas muy específicos. La teoría cinética molecular. Esta teoría ayuda a entender el comportamiento de la materia a nivel molecular, cuando está sujeta a ganar o a perder calor, a medir el calor y sus efectos. Por ejemplo, la dilatación de cuerpos, cambios en fase y la escala de las temperaturas. La teoría molecular explica que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas como los átomos, moléculas y los iones. Para entrar en contexto voy a explicar cada una de estas. El átomo es la partícula más pequeña de la materia, ya que esta es la que forman las moléculas, los iones y los estados líquidos, gaseosos y los sólidos. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un grupo eléctricamente unido de dos o más átomos que forman enlaces químicos. ¿Qué son iones? Los iones son partículas, átomos o moléculas que se cargan negativamente. Cuando se cargan positivamente son cationes. Las partículas que ejercen fuerza de atracción. Los sólidos tienen una fuerza de atracción más fuerte, los líquidos una más moderada y los gaseosos una muy suave, ya son casi nulas. Voy a explicar la fuerza de atracción de los sólidos. Los sólidos tienen una fuerza de atracción muy fuerte, ya que están muy juntas y ordenadas. Estas no se pueden mover, solo pueden vibrar. Y pues gracias a esto, su forma y su volumen es constante, o sea, nunca cambia. Las partículas, la fuerza de atracción de los líquidos. Son partículas que están muy próximas, o sea, están cerca, pero no unidas. Y esto, gracias a esto, hace que los líquidos tengan un estado moldeable. Que si yo lo echo en un recipiente, él toma la forma del recipiente, pero sigue junto. El estado gaseoso. Son partículas muy separadas que casi no tienen fuerza de atracción. Y por esto no tienen forma ni volumen. O sea, varía mucho. Y por esto se puede comprimir y expandir. Ahora voy a explicar las partículas cuando entran en calor. Cuando las partículas, cualquier tipo de partícula, ya sea estado líquido, gaseoso o sólido, las partículas se mueven. Se mueven cuando entran en calor. La única excepción, pero aún así se mueven, son las de los sólidos. No se mueven en sí, pero vibran. Como no se pueden mover, vibran. Y la de los líquidos, pues sí se mueven, y la de los gases también. Pero para explicarlo mejor, voy a explicar cuando la de los líquidos entran en movimiento. Por ejemplo, cuando ponemos un agua a hervir, cuando ponemos el agua a hervir, las partículas del agua empiezan a moverse. Se mueven tanto que el agua empieza a hacer burbujas, a moverse, como si se quisiera salir. Y eso va a que las partículas se están moviendo en una manera muy rápida, en exceso. Y bueno, ya eso es todo por hoy. Muchas gracias.